Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a este día de clase que tenemos hoy. Vamos a dar un momento para que los que están en la sala de espera puedan entrar y vamos a preparar todo para que iniciemos nuestra clase virtual de esta noche. Bueno, sean todos bienvenidos. eh, Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y estamos por dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Primero vamos a saludar. Los que quieran saludar, levante su mano para que le podamos dar el micrófono y así lo podamos ir conociendo. A ver, vamos a comenzar con Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita Patricia, a sus hijos y a todos los hermanos de esta plataforma. Le damos gracias a Dios de poder pertenecer a esta hermosa familia. Y bueno, estamos aquí expectantes para lo que Dios nos va a hablar acerca de los efectos del poder del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y muy buenas noches. Buenas noches para todos los hermanos, buenas noches papito, mamita Patricia y para todos los que estamos acá, somos del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Bendiciones para todos. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Estamos dando la bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar al pastor Alejandro. Pastor Alejandro, ¿puede activar su micrófono? Buenas noches, bendiciones apóstol, bendiciones a mis hermanos, a la mamita Patricia, a sus hijos. Soy el pastor Alejandro, me estoy reportando desde Argentina y bueno, expectante por lo que Dios va a hablar esta noche a nuestras vidas. Los abrazo a la distancia, los bendigo. Gracias, bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Muy buenas noches y bienvenido. Ahora vamos a darle el micrófono a Héctor y Araceli Guarumo. Muy buenas noches, mis amados y papito y mamita y toda la familia, conquistadores del reino, aquí como siempre expectantes para todo lo que el Padre tiene para nosotros, para seguir edificándonos. Y les amamos y les bendecimos y aquí desde Colombia les saludamos. Hola, papito, bendiciones, buenas noches, qué bueno saludarlos a todos ustedes, a todos mis hermanos ministeriales. Bueno, es un privilegio para nosotros poder estar aquí en esta noche, expectantes, y somos conquistadores del Reino Colombia. Qué bueno, bienvenidos mis niños, que sean extremadamente bendecidos y vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra clase virtual. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino y nos encontramos obedeciendo a nuestro Dios. Él nos envió para poder levantar un ejército de conquistadores del reino. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y esta noche vamos a tener una enseñanza, los efectos del poder del Espíritu Santo. Y vamos a dejar a nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, amados conquistadores del reino de todas las naciones. Que el Señor les bendiga grandemente. Amados, una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es restablecer nuestra identidad, primeramente como hijos de Dios.
y también quiere que tengamos bien establecida nuestra identidad ministerial. ¿A qué Dios me llamó? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos nuestra identidad. Ahora, sin la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, nadie puede fluir proféticamente. Nadie puede fluir con dones de revelación. Sin la plenitud del Espíritu Santo, nadie puede adorar a Dios efectivamente. Sin la llenura del Espíritu Santo, nadie puede esperar milagros. Saben, nosotros hemos tenido testimonios de personas que han recibido sanidad durante el tiempo de adoración y luego pasan a testificar de cómo fueron sanados en ese ambiente. Y sabemos que todo esto está vinculado directamente con la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos humanamente tratar de buscar estrategias naturales y podemos decir cosas que suenan muy bien y suenan muy lógicas. Por ejemplo, yo podría decir a los jóvenes que aprovechen el Facebook para mandar mensajes a la gente, que aprovechen las redes sociales para hacer llegar un mensaje del Señor, y todo eso es bueno y todo eso es importante. Pero si el que esté enviando el mensaje no tiene la plenitud y no tiene la llenura del Espíritu Santo, lo que va a mandar es un mensaje al alma. O sea, todo lo que nosotros pudiéramos considerar que son estrategias de alcance van a tener una efectividad limitada si no lo hacemos desde la plataforma de la llenura, el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos por características naturales y humanas, porque tal vez hablamos bien, porque tenemos un buen lenguaje, porque tenemos conocimiento, porque tenemos estudio, porque somos hábiles, porque tenemos influencia, porque tenemos carisma, porque tenemos una buena presentación, y póngale todo lo que usted quiera, pero no va a tener un efecto perdurable si no sale de un espíritu quebrantado, sometido al Espíritu Santo de Dios. Pero amado mío, cuando el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, cuando es el poder, la potencia, la fuerza, la unción, la gracia del Espíritu Santo en nosotros, una sola palabra bastará para que usted pueda tocar el corazón, el espíritu de alguien, y que esa persona pueda ser cambiada y pueda ser transformada. Y es lo mismo con la predicación, y es lo mismo con cantar, y es lo mismo con todas las acciones que usted quiera hacer o en el servicio del Señor. Por eso vemos que hay gente que tiene voces increíblemente preciosas, pero sabe, pueden cantar y aún cantar una alabanza muy ungida, pero no pasa nada si ellos no están fluyendo en la unción, en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Así que este día yo quiero hablarles una vez más. Sabe, yo no sé cuántas veces yo he hecho énfasis en la importancia del Espíritu Santo, porque yo creo que Él es la fuente de todo, que Él es la raíz de todo. El que tiene el Espíritu Santo puede conocer la verdad, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. En Él no hay falsedad, en Él no hay falsificación. El Espíritu Santo es la persona más importante del planeta Tierra. No hay alguien tan importante como el Espíritu Santo, porque Él es Dios en la tierra. El Espíritu Santo es hermoso, es maravilloso, es la persona más preciosa que puede haber. Pero lo más lindo del Espíritu Santo es que siendo Dios mismo, Él puede vivir en su corazón y el mío. Amados, no hay cosa más maravillosa. Es algo que nosotros no lo podemos entender. Pero qué precioso que podamos tener al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos enseña todas las cosas y que es el responsable del poder en nosotros. ¿Sabe? Hay personas que quizás se inclinan por el conocimiento y cuando estamos en tiempo de adoración, ellos vienen pero no se pueden meter en el ambiente de la alabanza y la adoración, porque quizás lo único que les apela es el intelecto. Algunos quieren escuchar una palabra que les estimula intelectualmente. Y a veces el predicador puede caer en la trampa de tener que estar buscando siempre algo novedoso para que la gente esté activada y entretenida.
Amados míos, que el Señor nos libre de eso, que nosotros podamos hablar lo que Dios quiere que hablemos, aunque sea sencillo, aunque se aburran los intelectuales. El propósito es que la palabra salga con unción y poder para que transforme las vidas y los corazones. Y cuando no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, entonces podemos menospreciar ciertas manifestaciones del Espíritu o la misma presencia, o no lo podemos discernir, tal vez porque el discernimiento es un don del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene un discernimiento espiritual de las cosas, sino que todo lo juzga externamente por la apariencia, por cómo se ve, pero no entienden el espíritu, qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces usted puede ver un desastre natural y tener la convicción de que el Espíritu Santo está actuando por discernimiento. Y es tan importante el Espíritu Santo que el Señor Jesús, cuando Él se apareció a los discípulos, después que comieron en la playa, usted recuerda, Él les advirtió acerca de la importancia de recibir al Espíritu Santo. Ya Jesús, antes de morir y resucitar, Él les había dicho que era necesario que viniera otro consolador, que era necesario que Él se fuera y que el Padre les enviaría otro consolador. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 24 para que podamos ver la importancia, para que podamos ver el peso que tiene el que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Lucas 24, 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mire qué hermoso, mire lo que dice el verso 45, qué importante lo que dice. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo quiero decirles que nadie puede comprender las escrituras si no se nos es abierto el entendimiento. Y no importa que la persona no sepa leer y escribir, pero si su entendimiento le es abierto, va a poder comprender lo que dicen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Qué es lo que debemos predicar nosotros? De acuerdo a lo que dijo Jesús, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando usted se predica a usted mismo, usted no está predicando el evangelio, porque para que se predique el evangelio, que es efectivo, usted tiene que predicar el arrepentimiento de los pecados y el perdón de estos mismos pecados por el poder de la sangre de Cristo. Y mire lo que dice el verso 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién había hecho la promesa? El Padre. ¿Y quién iba a hacer que se cumpliera la promesa? Jesús. Jesús, al llegar al Padre, él iba a decir: papá, acuérdate de cumplir la promesa. Mis hermanos menores están allí esperando. ¿Ha visto usted cuando el papá le promete algo a uno de sus hijos más pequeños? El mayor está como recordándole: acuérdate, papá, que le dijiste que lo ibas a llevar al parque o que lo ibas a llevar a comer un helado. Entonces el hermano mayor llega y le dice al padre: acuérdate de la promesa. Jesús tenía que resucitar porque su mismo espíritu iba a ser enviado por el Padre sobre nosotros. Ahora les dice Jesús:
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, eso significa, no se muevan hasta que esto ocurra, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, ¿por qué Jesús les da la instrucción de que no se muevan, sino que se queden ahí en Jerusalén hasta que sean llenos de poder? Porque solamente con la llenura del poder del Espíritu Santo se puede predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, acompañado de señales, milagros y prodigios. Porque solamente con la llenura del Espíritu Santo, con la plenitud, con el Espíritu Santo en nosotros, vamos a poder ser efectivos en la predicación del Evangelio. O sea, nosotros quizá de alguna manera, la iglesia del Señor, es como que vimos en algún momento que la plenitud, la llenura, el poder del Espíritu Santo no era tan importante. Y estoy hablando de la iglesia en general, como que no era tan importante para realizar la labor de la iglesia. Vemos que ha habido épocas en la iglesia del Señor donde lo importante ha sido tener un concilio, tener una directiva, tener una organización. Para otros en otra época lo importante ha sido tener un templo, tener un edificio. Para otros la importancia ha sido tener una tarima movible o tener un estadio o tener un equipo de sonido. Pero ¿sabe? En medio de cualquier cosa, lo más importante, de acuerdo a lo que Jesús habló, es ser embestido de poder de lo alto para poder ser testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque nadie que no es testigo del poder y de la muerte y la resurrección de Cristo va a poder predicar con autoridad y con poder. Yo no puedo hablarle a otros de lo que yo no he vivido. Yo no puedo hablarle a la gente de un Dios de poder que sana, que liberta, que restaura, si yo no he experimentado el poder de Dios en mi vida. No es que tengo ganas de que se llene la iglesia, no es solo un asunto de que, bueno, como yo ya estoy ahí, que vengan los demás. No, amados. El punto es que si yo soy testigo del poder de Dios, porque tengo la evidencia de que Jesús me restauró, de que Él me cambió, de que el Espíritu Santo me llenó de poder y lo que yo era ya no lo soy, que realmente yo he nacido de nuevo, que yo soy una nueva criatura, que soy diferente, que ahora amo las cosas de arriba y no las de abajo. Entonces sí, tengo toda la autoridad para poder predicar un evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados, porque yo no puedo darle a otros lo que yo no he vivido. Ahora, el poder es necesario para hacer la obra de Dios. Mire, la gente busca el poder, los políticos buscan el poder, en las empresas se busca el poder, en todos lados donde usted mira. El hombre en su naturaleza tiene ansias de poder, pero Dios lo sabía. Dios hizo al hombre con un deseo interior de poder, pero un poder que solo se puede saciar con la llenura del Espíritu Santo, porque el poder que el Espíritu Santo nos da está por encima de todo poder terrenal y humano. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos hace movernos en esferas para que aún podamos gobernar sobre los que tienen poder en la tierra. El poder de Dios está por encima de todo poder en la tierra. Yo sé, amados, que el servir a Dios es un asunto de llamado. Y yo no puedo pretender que otros respondan a Dios como yo he respondido, porque esto es un asunto muy personal. Dios llama a cada quien de manera particular y según ese llamado, así es como uno responde al Señor. Y hay personas a las que Dios llamó para ejercer gobierno natural, para ser presidentes, alcaldes, y bendito sea el Señor a los que llamó a eso. Y qué bueno, amados, que sean gente con principios bien establecidos, que sean gente con principios bíblicos, espirituales. Gloria a Dios por ellos. Pero yo he aprendido que aquello a lo cual Dios me llamó es superior a tener una posición de gobierno en la tierra. Porque si yo logro ser consejera espiritual de un gobernante, de un presidente, entonces el Espíritu Santo en mí es el que va a estar gobernando la nación. Y si el presidente hace lo que el consejero espiritual le dice. ¿Usted recuerda los profetas del antiguo pacto? Eran consejeros de reyes.
Eso fue lo que hizo Daniel, consejero de reyes. Es lo que pasó con José. Luego él fue gobernador, pero él también fue el asesor. Entonces, cuando uno sabe a qué Dios lo llamó, necesita entender más que nunca que tiene que ser lleno del poder del Espíritu Santo para poder realizar aquello a lo cual Dios lo llamó. Es imposible gobernar una nación desde el ámbito del Espíritu, que es el ámbito superior, si no es por la plenitud, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Porque humanamente los que gobiernan en las naciones lo hacen a través de estrategias humanas, políticas humanas, economía, proyecciones, que humanamente ellos hacen. Pero, amados míos, la sabiduría que viene de Dios, el Espíritu Santo de Dios que puede darle a los que gobiernan espiritualmente, es superior. O sea, hay un gobierno que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está por encima de todo gobierno natural. Y entonces aquellos que Dios los llamó a ser llenos del Espíritu Santo para cambiar el rumbo de las naciones, para establecer el destino de las naciones, tienen que estar bien seguros, tienen que estar bien parados para que nada los mueva para bajarse de esa silla a querer gobernar en una silla presidencial abajo o una silla de alcalde o lo que sea. Pero nosotros oramos por aquellos a los cuales Dios los llamó a gobernar desde abajo. Pero yo espero, amados míos, que aquellos que fueron llamados a gobernar desde arriba, a gobernar desde el ámbito del Espíritu, estén seguros y convencidos de que a eso es a lo que Dios los ha llamado. Que nada pueda desviarnos de nuestro llamado, que no venga el enemigo a darnos dulces para bajarnos de una dimensión espiritual a una que según los hombres es mayor, pero que desde el punto de vista de Dios no lo es. Vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús sabía perfectamente que los discípulos en la condición que estaban, ellos no podrían jamás conquistar la tierra ni predicar el evangelio si no eran llenos del poder del Espíritu Santo. Recuerde que ellos eran pescadores, ellos eran gente sencilla, pero una vez llenos del poder del Espíritu Santo, ellos serían totalmente transformados. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Nicaragua, en Honduras, en México, en Chile y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amados, estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender a los cielos, que recibiríamos poder cuando descendiera sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que no podemos desvincular al Espíritu Santo del poder. Mira, hay gente que puede decir, no, es que fulanito es lleno del Espíritu Santo, pero es que su naturaleza es así, él es bien introvertido, entonces por eso no se le nota. No, amados, si es lleno del Espíritu Santo, es lleno de poder. Entonces, obviamente, cuando hablo de poder, no estoy hablando de gritería, no estoy hablando de hacer relajo, estoy hablando de un poder que se manifiesta transformando la vida de las personas, aún las que están a su alrededor, y primeramente transformando su propia vida. O sea que si alguien de verdad es lleno del Espíritu Santo, la primera evidencia es que el poder se manifiesta en él o en ella. No voy a decir que alguien es lleno del Espíritu Santo solo porque ora en lenguas. ¿Sabe? Hay gente que se quedó porque se aprendió las lenguas y se quedó hablando en lenguas, pero que el poder ya no está presente. Y son como címbalos que retiñen, metal que resuena, como cajas vacías,
porque no siguieron buscando la intimidad con el Espíritu Santo y solo se quedaron con la forma, pero están vacíos del poder, que es la esencia del Espíritu Santo. Y cuando el Señor quiere que nosotros reafirmemos la identidad, es que quiere que también seamos reafirmados en ese poder que nos identifica, que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. No puede haber iglesia de reino si no es llena del Espíritu Santo. No puede haber establecimiento del reino de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, a mí deme tiempo, yo voy poco a poco, yo voy despacito, espéreme. No, mi amado, mire, cuando el Espíritu Santo nos llena con poder, no es despacito. Y perdóneme que le diga, pero Él nos llena porque nos llena. Y entonces hay un cambio, hay otra manera, hay una transformación en nosotros. El Espíritu Santo no es dado por medida, Él desciende todo sobre nosotros. Y lo que era negro se volvió blanco. Y donde había luto, ahora hay alegría, hay gozo. Donde había rencor, ahora hay perdón. Y no me diga, pero es que a mí me cuesta perdonar. No, mi amado, el Espíritu Santo viene para hacerlo todo nuevo. No podemos decir, es que todavía tengo resentimiento. Es que el Espíritu Santo es amor. Y si Él te llenó, tú sabes que tienes que amar. No te queda ninguna otra opción, porque esa es tu naturaleza, tu nueva naturaleza. El poder va acompañado del amor. Poder para cambiar, poder para vencer, poder para ser diferente, un poder transformador que nos hace anhelar la vida de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, es una nueva naturaleza. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Yo quiero decirle algo. Esa promesa, la promesa de la venida del Espíritu Santo, no era solo para los que estaban en el aposento alto. Ellos fueron las primicias, aquellos en los cuales se derramó el Espíritu Santo y vino sobre ellos para que cumplieran inmediatamente la comisión de Jesús y comenzaran a ensanchar la iglesia. Pero la promesa es para todos nosotros, no solo para los 120 del aposento alto. Ahora, no quiere decir que nosotros necesitamos estar 120 metidos en un cuarto para que venga el Espíritu Santo. Tampoco quiere decir que tiene que oír un viento recio. Tampoco quiere decir que tiene que ver unas lenguas como de fuego. Pero sabe, el poder viene y se manifiesta de diferentes maneras. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero el poder es el mismo y el fruto es el mismo. Una conversión, un cambio, el aborrecer el pecado y anhelar a Dios. Ese es el principal fruto o la evidencia de ese poder. Dice que estaban todos unánimes juntos. Mire, eso era importante, que los que estaban en un mismo ánimo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era necesario, amados, esa primera vez que viniera de esa forma el Espíritu Santo para llamar la atención de ellos y que ellos se dieran cuenta qué era lo que estaba pasando.
Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire, yo quiero que vea que dice que ellos estaban sentados, no dice que estaban arrodillados, no dice que estaban postrados, dice que estaban sentados. Y así vino el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban en una posición de reposo. Ahora, cuando usted ministra el bautismo del Espíritu Santo, no necesariamente la gente tiene que estar parada, no necesariamente tiene que estar arrodillada, ellos pueden estar sentados. El Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Ahora, fíjese que dice que las lenguas repartidas como de fuego, no era fuego, eran como de fuego. Así que yo entiendo que era como una visión en el espíritu, pero se asentó sobre cada uno de ellos. Era como para darse cuenta que ellos estaban en otra dimensión. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice que fueron todos, no se quedó ninguno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amados, Él no hace acepción de personas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no era de su gana, no era como ellos querían, era como el Espíritu les daba que hablasen. Y otras lenguas, está hablando de diversos géneros de lenguas. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí nos habla de la interpretación de lenguas, interpretaban las lenguas. O sea, fue tan poderoso lo que ocurrió que aún los del mundo, los que estaban afuera, aunque no hubieran creído en Jesús, ellos comenzaron a interpretar las lenguas que hablaban los que estaban en ese aposento alto. El Espíritu Santo les permitió que entendieran, que comprendieran el mensaje que estaban siendo dado en ese momento. Y dice que ellos estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, y no son galileos estos que hablan. ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra lengua? Amados míos, eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer posible. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, esta es una de las consecuencias de recibir el poder. ¿Alguna vez cuando usted ha estado orando ha temblado el lugar donde usted está? Mire, si todavía no nos ha temblado, porque las cosas que están escritas es un modelo para nosotros, para que cuando nos ocurra sepamos que es parte de Dios y que no es algo del enemigo. Así que si todavía no nos ha temblado cuando hemos estado orando, amados, tal vez nuestras oraciones no han sido muy llenas de poder del Espíritu Santo. Pero dice que cuando ellos hubieron orado, ellos recientemente, usted recuerda, habían recibido el Espíritu Santo, ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. 2 capítulos atrás ocurrió eso. Pero dice que el lugar en que estaban congregados tembló y que todos los que estaban en el lugar, que estaban orando, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es uno de los efectos de haber recibido el poder del Espíritu Santo? Número 1, poder en la oración, oraciones poderosas, que no tenemos que estar haciendo oraciones repetitivas año tras año y que no pasa nada, sino que son oraciones poderosas. Número 2, según esta escritura, otros son llenos del Espíritu Santo. Y número 3, que luego hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que hablar con denuedo la palabra de Dios es una consecuencia o un efecto del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir denuedo? Hablar con soltura, con facilidad, con emoción, con emotividad, con fuerza, con convicción, con energía, con autoridad. Todo eso incluye el denuedo. No es que yo hablo bajito y es que como yo soy tímido. No, mi amado, es que cuando el Espíritu Santo te llena, Él te da denuedo para hablar la palabra de Dios. Tú puedes seguir hablando bajito a tus hijos, pero si tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, cuando tú hables la palabra de Dios, lo harás con denuedo, porque la Biblia lo dice.
La gente que puede ser muy tranquila, pero el Espíritu Santo lo toma y empieza a hablar con denuedo. Y a veces hasta cosas que no están en nuestro entendimiento, pero que el Espíritu Santo nos da la fuerza y la energía para hablarlo. Tiene que haber un efecto visible, tiene que haber algo tangible del poder de Dios que es espiritual, porque el poder viene para transformarnos completamente. No podemos seguir siendo los mismos. Y cuando se trata de hablar la palabra de Dios, tendrá que hablarla con denuedo, porque eso es lo que dice la Biblia. Y yo creo que es verdad, que el poder de Dios nos transforma y nos muda en otra persona. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 4, ahora el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que con gran poder, ¿qué era lo que hacían los apóstoles? Daban testimonio. O sea, los apóstoles no estaban ocupados en las redes. Los apóstoles lo que hacían era dar testimonio con poder del Cristo resucitado, de la resurrección de Cristo. En eso se ocupaban los apóstoles, en predicar el evangelio con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué señal dice que los seguía? ¿Qué era lo que los identificaba? Abundante gracia. O sea, no era solo una gracia cualquiera. ¿Sabe? A veces decimos, Señor, dame gracia. Mire, cuando ustedes van a hacer una gestión, a veces ha ocurrido que alguien nos dice, mire, voy a ir a la embajada a ver si me dan la visa, por favor ore por mí, que el Señor me dé gracia con el cónsul. No, mi amado, es que cuando usted es lleno del poder de Dios, usted no necesita pedirla, porque abundante gracia está en usted, porque eso es una señal del poder del Espíritu Santo que usted recibió. Entonces dice que había abundante gracia sobre ellos, para que cuando ellos hablaran con denuedo la palabra del Señor, la gente recibiera. La gracia era abundante, amados. La gracia es abundante porque es la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. El mismo libro de los Hechos nos dice que Esteban era lleno de gracia y de verdad, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, el que es lleno del poder del Espíritu Santo ya tiene en sí mismo la llenura de la gracia abundante del Señor. No necesita estarla pidiendo, porque ya con él o con ella va la gracia. Es algo que cambió cuando usted nació de nuevo. Es algo que cambió cuando el poder del Espíritu vino a llenarle. Es algo diferente que la gente quiere saber qué es lo que usted tiene, que aún los hace cambiar a ellos. Ellos necesitan acercarse para ver que hay una gracia sobreabundante. Amados, no es cualquier gracia. ¿Sabe? Los hijos de Dios tenemos una gracia. Podemos verlo aún en los jóvenes. Tienen una gracia, se desenvuelven, pero los que no son hijos de Dios no tienen la misma gracia. Abundante gracia quiere decir que sobra, que rebosa, que se mira por encima, una gracia abundante. Hay personas que dicen, mire esa muchacha, no sé, como que no es muy agraciada, pero ¿sabe? Con el poder del Espíritu Santo vamos a tener abundante gracia, y no importa que para los hombres la persona no llene los requisitos, que para los seres humanos no pasen los niveles de aceptación, no importa que no tiene las medidas, pero si tiene el poder del Espíritu Santo, va a tener abundante gracia y las puertas se van a abrir y la gente va a escuchar cuando predique con denuedo y hable y testifique del Cristo resucitado. O sea que la gracia abundante no depende de lo caro de sus vestidos, no depende del tipo de reloj que usted anda, no depende de la marca de pantalones que usted usa. Depende del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire, yo me gozo de esto, amados, y yo declaro que esta es nuestra condición actual en la iglesia. Dice que no había entre ellos ningún necesitado. Y puede ser tiempo de caos, pero bendito sea Dios. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Sabe por qué no habían necesitados? Porque todos aprendieron la bendición y el misterio de dar y sembrar. Porque todos daban de lo poco o lo nada que tenían, o lo mucho. Aprendieron que el dueño de todo es el Señor y ellos aprendieron a dar. Y el que aprende a dar siempre tendrá. ¿Sabe que la gente de antes decía, el que guarda siempre va a tener? Pero el que guarda siempre va a tener lo mismo, o sea, no se le va a multiplicar, pero el que siembra siempre va a tener más y va a tener más y va a tener más, porque toda siembra tiene una cosecha. ¿Sabe? No hay cosa peor que la iglesia pueda hacer que decirle a una congregación pobre que no dé. Mire, cuando usted llega a un pueblo, usted llega a una montaña, o una ciudad, o un barrio marginado, vamos a decir, donde la gente no tiene para comer, donde la gente solo come tortilla con sal, donde no tiene dónde dormir y usted quiere aliviar esa condición, usted tiene que decirles una cosa. Usted tiene que decirle, necesita el poder del Espíritu Santo que le va a enseñar a dar con un corazón agradecido. Y si dice la persona, yo no tengo nada, pero sabe siempre hay otro que tiene menos que él, aunque sea un pedazo de cobija, pero esa persona aprende a dar. Y cuando el corazón es generoso y aprende a dar y aprende los principios del reino, esa gente va a salir de la condición de miseria y de pobreza en que vive. Cuando entendemos la soberanía de Dios y que Él es el dueño de todo. Y hay gente que erróneamente dice, no, a ellos no le vamos a pedir porque los pobres no tienen. Amados míos, eso los mete a ellos en una maldición y nunca van a salir de la pobreza. ¿Sabe? Muchas veces no queremos enseñar sobre diezmos, ofrendas y primicias, pero amados, tenemos que enseñarle a las personas bajo nuestro cuidado de dónde viene la bendición de Dios. Tenemos que enseñarles la bendición, que ellos aprendan a sembrar, porque como les dije, de toda siembra va a haber una cosecha. Así que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían, miren, casas, heredades, dice que las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y mire qué hermoso, se repartía a cada uno según la necesidad que había. ¿Qué nivel de desprendimiento? Eso es edificar el reino. ¿Sabe? Cuando mi esposo y yo empezamos el ministerio, una de las primeras cosas que aprendimos fue a sembrar en el reino. Y sabe, hemos aprendido que entre más usted siembra, más bendición le viene. Y hay veces donde el Señor te puede decir, dale a esta persona. El Señor prueba nuestro corazón a ver si vamos a ser obedientes y debemos hacerlo con el corazón correcto, debemos hacerlo con gozo, no pensando que nos va a hacer falta, que no vamos a tener, sino con la certeza de que el Señor es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Pero es importante poder sembrar en el tiempo que Dios nos dice. Entonces dice que vendían la heredad y ponían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para usarlo en lo que la obra necesitara en ese momento. Sabe, a muchos de ustedes Dios les va a dar la oportunidad de sembrar y van a ser bendecidos y van a ser prosperados, pero el Señor va a comenzar a probar nuestros corazones. Y si tú estás lleno del poder de Dios, amado mío, no te va a importar. Si estás lleno del poder de Dios, tu mirada va a estar en las cosas de arriba, no te va a importar. Entonces, como vimos, el poder de Dios hizo en este tiempo que hubiera prosperidad y que no hubieran necesitados, que no hubiera gente que pasara hambre ni miseria. Y esta es una de las consecuencias del poder de Dios operando por el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12.
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban en el pórtico de Salomón. De los más, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por mano de quién? ¿Quiénes los hacían? Los apóstoles. Por su mano se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y dice que estaban todos unánimes. La llenura y el poder del Espíritu Santo nos hace entrar en la dimensión de lo sobrenatural y vivir en el ámbito de los milagros y los prodigios. Pero vivir en el ámbito de lo sobrenatural también nos atrae la unidad, porque nosotros nos unimos en torno al poder de Dios. Y cuando Dios está actuando, cuando Dios está operando, todos queremos estar donde Dios está actuando. Mire, a veces nosotros nos molestamos como predicadores o como pastores o como líderes porque la gente no quiere venir a la iglesia, porque la gente no le gusta venir a recibir el discipulado. Pero sabe, yo le aseguro que cuando el poder de Dios está operando, que cuando la gente llega a la iglesia y es sanada, que cuando la gente es liberada, los endemoniados son liberados, la gente se convierte, el gozo se va a mantener, porque el poder de Dios siempre tiene la virtud de atraer a las personas, porque no atraemos en torno a Cristo. Entonces se corre la fama del Señor, y si nosotros somos llenos del poder de Dios, vamos a estar viviendo en el ámbito de lo sobrenatural. Estos eran unos apóstoles prodigiosos y por su mano se hacían los milagros. ¿Sabe? Ellos no oraban. Dice que por la mano de ellos, yo entiendo que ellos imponían manos y entonces los enfermos sanaban, imponían manos y los muertos resucitaban. Y los endemoniados eran liberados. Entonces, esta es otra de las consecuencias de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Una de las consecuencias del poder de Dios es que el mundo no quiera estar contigo. Pero el pueblo que está siendo bendecido, el pueblo que está siendo ministrado, impartido, los alaba. ¿Sabe? No hay nada malo en ser alabado por el pueblo que tiene gratitud. Lo malo es recibir la alabanza y creernos superiores al Señor. Pero hay una consecuencia natural en querer alabar al ministro que es usado por el Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, dice, así de hombres como de mujeres. O sea, amados, que el poder de Dios trae una multiplicación y un aumento en los creyentes. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, dice que los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. O sea, era la unción que estaba alrededor de Pedro. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No dice unos pocos, no dice unos sí, otros no, todos eran sanados. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ha cambiado? Porque ahora imponemos manos, pero unos se sanan y otros no. Y a veces algunos por la emoción dan testimonio, pero al día siguiente están otra vez con el dolor en la espalda. Amados míos, el Espíritu Santo no ha cambiado. Entonces es nuestra condición la que ha cambiado. El poder del Espíritu Santo es el mismo, pero hay algo que no está bien en nosotros, que no estamos viendo las mismas manifestaciones y la misma consecuencia que había cuando eran llenos los apóstoles del Espíritu Santo. Nosotros predicamos, decimos y oímos. Los profetas de este tiempo dicen que estamos viviendo la época más gloriosa de la iglesia. Y sabe, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo recibo.
Pero si estamos viviendo la época más gloriosa de la iglesia, tenemos que ver la evidencia de que realmente esta es la época más gloriosa de la iglesia. Y no es solamente palabras, tenemos que ver el poder de Dios manifestado. El ser una iglesia gloriosa no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con instalaciones, no tiene que ver con cantidad de gente, aunque la gente se va a multiplicar por causa del poder, pero tiene que ver con el poder de Dios manifestado. El establecer el reino tiene que ver con que los enfermos sean sanados, con que los endemoniados sean liberados, porque así dijo Jesús. Él dijo, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si estamos hablando de una iglesia gloriosa, tenemos que vivir en la dimensión de esa iglesia gloriosa de la cual estamos hablando. Y para ello, amados, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros volvamos a la sencillez, cuando volvamos al principio, cuando volvamos a los inicios, al origen de la iglesia y dejemos de diversificarnos con tantas diferentes etiquetas y nos centremos en el Espíritu Santo y el poder de Dios, entonces viviremos la iglesia más gloriosa de todos los tiempos, donde el Espíritu Santo sea el Señor y veamos el poder del Señor manifestado. Yo pienso que el mundo ya se cansó y algunos en la iglesia también de estar escuchando nuestras declaraciones, que lo hacemos con buena intención, pero no van a la par de la evidencia. Y estoy hablando de todos nosotros. Amados, no estoy criticando a nadie. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra del Señor? Que va de un lugar a otro. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, no solo está hablando de los creyentes, está hablando de los discípulos, de los comprometidos, de los convertidos, de los que seguían a los apóstoles. Porque hay muchos que son creyentes, que tal vez un día levantaron la mano, pero que no son discipulados. Pero aquí estamos hablando de discípulos. Dice que crecía y se multiplicaba por cuanto la palabra del Señor crecía. Y dice que se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, que algunos del sistema religioso se estaban convirtiendo a la fe del Hijo de Dios. Entonces, otra de las consecuencias del poder del Espíritu Santo en nosotros es que tiene que haber un crecimiento de la palabra y una multiplicación de los que son discipulados. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, dice, así de hombres como de mujeres. ¿Sabe? A mí me gusta que hace la salvedad por si acaso, ¿verdad? Aquí dice que eran hombres y mujeres. No solo eran viejitas, no solo eran las que no tenían nada que hacer. No, dice que los hombres, los jefes de casa, los jefes de familia, ellos venían y se convertían al Señor. Bueno, el apóstol Pablo, él era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Usted sabe lo que él dijo. Él dijo que todo el conocimiento que él tenía lo consideraba basura ante el conocimiento o el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nos estorba a nosotros para fluir en el poder de Dios, amados míos, es la gran cabezota que tenemos, el conocimiento. Es que yo aprendí, es que a mí me enseñaron, es que yo sé que se hace así. ¿Sabe? Cuando el poder de Dios está operando, todo lo que tenía razón y lógica deja de tener sentido, porque los milagros del Señor rompen los procesos naturales. Para que los milagros puedan operar, usted tiene que someter su lógica, su conocimiento y tener todo por basura, como dijo Pablo, para poder darle la oportunidad al Espíritu Santo de que actúe y lo impresione. Por eso, si usted actúa con la mente lógica, con la mente natural, sobre todo si ha estudiado medicina, eso va a impedir que fluyan los milagros del Todopoderoso.
Y obviamente, si estamos hablando de otro tipo de milagros, si son de estructuras, de edificios, pues si ha estudiado ingeniería va a decir que eso no es posible, pero para Dios las cosas que no son posibles se hacen posibles. Y lo mismo ocurre con la economía. Sencillamente, si usted viene, usted saca y da, usted tiene menos, ¿verdad? En lo natural. Pero eso lo tiene que olvidar, amados, porque en el reino, si usted da y da y da, usted tiene más. O sea que eso es contrario a la lógica. No tiene lugar la lógica en el ambiente del espíritu. Por eso no es tan fácil someter la cabeza. Por eso la gente que no ha estudiado mucho, como que se le hace más fácil creerle a Dios. Total, ellos no tienen nada que perder, tienen mucho que ganar. El problema es cuando creemos que tenemos algo que perder. Pero si sabemos que no tenemos nada, porque todo es de Él, amados míos, no hay nada que podamos perder. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice con la palabra y con las obras. No la palabra sola, dice no las obras solas, con la palabra y con las obras. Las obras siempre tienen que respaldar la palabra. Con potencia de señales y prodigios. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra potencia? ¿Y sabe lo que son señales y prodigios? Mire, ya decía, un prodigio es algo sobrenatural. Y si hay manifestación con potencia de señales y prodigios, ¿en qué? En el poder del Espíritu de Dios. O sea que los gentiles fueron alcanzados precisamente por el poder del Espíritu de Dios que estaba en el apóstol Pablo, que pudo predicar con la palabra de Dios, moverlos al arrepentimiento, al perdón de pecados, pero también con las obras que lo acompañaban. Y el verso 19 dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire qué hermoso. Y quiero concluir diciendo que una de las consecuencias del poder del Espíritu Santo es que podamos alcanzar las naciones con el Evangelio. Nosotros hablamos de alcanzar las naciones. Nosotros anhelamos que todas las naciones sean llenas del conocimiento de Dios. Intercedemos por las naciones. Pero si no es con el poder del Espíritu Santo, las naciones no podrán responder al Evangelio del Señor. O sea que necesitamos el poder del Espíritu Santo llenando nuestras vidas para poder ir donde Dios nos envía a predicar el Evangelio, y lo podremos hacer con denuedo, hablar con poderes milagrosos, con prodigios, con obras que nos respalden para que las naciones puedan creer al Dios Todopoderoso. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, amados, esta noche vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque Él es la promesa del Padre. El Padre ya lo mandó, ya no tenemos que pedir al Padre que nos mande al Espíritu Santo. No le vamos a pedir a Jesús que le diga al Padre que lo mande. Él ya vino hace más de 2000 años y Él vino para quedarse con nosotros para siempre. Y quizá Él está dentro de ti, pero necesitamos darle libertad. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, yo quiero ver tu poder en mi vida. Espíritu Santo, yo anhelo, yo necesito tu poder manifestado en mi vida, porque yo quiero que la palabra corra, porque yo quiero que la palabra se multiplique, porque yo anhelo, Espíritu de Dios, porque yo deseo que crezcan los discípulos, porque yo anhelo que las naciones te conozcan. Espíritu Santo, muchas gracias.
Espíritu Santo, te pedimos esta noche, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, actívate a ti mismo dentro de nosotros. Sabemos que tú vives, sabemos que tú moras en nosotros y este día queremos darte libertad. Este día queremos decirte, obra en nosotros. Anhelamos el poder manifiesto y queremos hacer lo que es necesario hacer. Espíritu de Dios, pero te suplicamos, ven con poder sobre esta casa, activa tu obra, manifiesta tu obra, lo que tú has dicho que harías, tu poder manifestado en cada uno de nosotros, porque anhelamos el poder que hubo en la iglesia primitiva, anhelamos la manifestación de poder y queremos hablar con denuedo tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Que nuestro corazón esté ligado a tu corazón, Espíritu Santo. Amado mío, donde usted se encuentre, hable con el Espíritu Santo. Abra su corazón y empiece a hablar. Dígale, queremos hablar con denuedo tu palabra. Queremos ser testigos de tu poder. Queremos ser testigos, Señor, de tu muerte y de tu resurrección. Y si no sabe qué decir, empiece a hablar en lenguas. Hable en lenguas porque sabe el Espíritu, sí sabe qué decir. Así que por amor de ti mismo, Señor, por amor de tu nombre, por el cumplimiento de la palabra profética, que todo lo que hagamos, lo hagamos lleno del poder del Espíritu Santo, que cuando nosotros cantemos, lo hagamos lleno del poder del Espíritu Santo en nosotros, que cuando nosotros prediquemos, lo hagamos lleno del poder del Espíritu Santo, que cuando nosotros impongamos manos, lo hagamos lleno del poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tu fuego, que las lenguas como de fuego se puedan posar sobre nuestras cabezas en esta noche y que haya un movimiento de viento recio en los corazones. Necesitamos de ti. Necesitamos tu poder, Espíritu de Dios. Provoca en nosotros, provoca en nuestros niños, provoca en nuestros jóvenes, provoca en los adultos hambre y sed de ti, Espíritu Santo de Dios. Llévanos a toda verdad, porque en ti está la verdad, porque en ti no hay falsedad, en ti hay verdad. Poderoso Espíritu Santo, te pedimos que tu palabra quede calcinada en nuestros corazones, que tu palabra este día pueda quedar cincelada en nuestro corazón para poder provocar hambre de ti, para poder provocar un cambio, para poder provocar un movimiento en nuestro interior. Espíritu Santo, vuelve a llenar nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravillosa enseñanza nos ha traído a memoria lo que necesitamos estar haciendo para poder cumplir con la obra del reino, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, amada profeta, por esas palabras tan sensatas que nos has predicado y que hemos podido entender lo importante que es anhelar el Espíritu Santo. Bueno, mis amados. Nos vamos a pasar al manual. Vamos a ver, el manual, los efectos del poder del Espíritu Santo. Si quieres recibir este manual, tienes que enviar una imagen de que es el código 595454. Toma una foto de esta imagen y nos la envías para que podamos mandarte el manual de efectos del poder del Espíritu Santo. Es importante que estas enseñanzas las podamos pasar a nuestras congregaciones. Yo les animo a que puedan estudiarlo y si quieres pedir el video, también lo puedes pedir para que puedan estudiarlo y prepararse para poder predicar en sus congregaciones. Bueno, amados, estamos muy contentos, gracias al Señor
y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirles que estamos trabajando para, para lo que es las enseñanzas. Así que si tú no has hecho tu cita, por favor, hazla para que podamos atenderte. Bueno, mis amados, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y los cubro con la sangre preciosa del Cordero